todo el tiempo, en cada una de sus misiones, les dice, yo les digo, es necesario nacer de nuevo. Ese era el mensaje principal del evangelista Billy Graham. A donde quiera que él iba, millones de personas escucharon ese mensaje. Vengan a Cristo, es necesario que nazcan de nuevo, arrepiéntanse de sus pecados, pongan la fe en Cristo Jesús y pasen al frente y confiésalo como su Señor y Salvador. Pero últimamente en las iglesias se ha perdido un poco el predicar el nuevo nacimiento. Y mucho de ello tuvo que ver porque esa frase se hizo tan popular, especialmente durante la presidencia de Nixon y esas elecciones de Nixon en los 70. Dos de los candidatos dijeron que ellos eran cristianos nacidos de nuevo. Esa frase la usaron demasiado fuera de contexto, la utilizaron hasta para anuncios de carros. El carro que es nuevo, nació de nuevo, el Ford, whatever. Y la sociedad le quitó la fuerza o el valor que tiene y que merece. Y las iglesias, por causa de eso, se empezaron a alejar poco a poco de ese mensaje. Aunque sí se enseña, pero ya no es como antes, ya no es con tanto énfasis, con tanto seguimiento como se hacía antes. Y eso fue lo que me puso el Señor para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, buscando tu palabra, buscando tu sabiduría y tu conocimiento, Señor. Y yo te pido, Señor, que en este día, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea aclarada, Señor, que pueda ser entendida por cada uno de nosotros, Dios, y que haga un cambio en nuestras vidas, Dios, que sea de bendición, de provecho para cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios, para los que te conocen, para edificación, y para los que no te conocen, Dios, para arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Habla, Señor, úsame como tu siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí lo que estamos viendo viene Nicodemo a hablar con Jesús de noche, y todo esto sucede temprano en el ministerio de Dios, ¿no? De Jesús en la tierra. Estamos hablando del capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Todo esto ya había pasado cuando Jesús transforma el agua en vino. Había pasado cuando Jesús saca a los mercaderes del templo a fuerza de látigo. Todavía Jesús no ha sido bautizado por Juan el Bautista. Todavía Dios no ha afirmado y confirmado que Jesús es su hijo, y pues está bien complacido. Pero antes del bautismo, ya en este tiempo, ya el Señor Jesús había hecho milagros, ya había hecho obras, y la gente ya estaba creyendo en su nombre. El problema de esa fe, de creer en su nombre, es que era una fe bien superficial, era una fe intelectual, no era una fe en el corazón.
Y tenemos que recordar que lo que dice la palabra en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esas personas confesaban porque veían los milagros que Jesús estaba haciendo. Transformó el agua en vino, hizo esto, hizo lo otro. La gente dice, wow, ese sí viene de Dios, pero no lo creen en su corazón. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, ese nuevo nacimiento que solamente Dios hace en la obra del corazón. Y tenemos que recordarnos que la palabra misma dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesucristo mismo dice, apártate de mí, yo nunca te conocí. Gente que profesaba ser cristiano, gente que profesaba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero en su corazón estaba muerto, su corazón no había fe, era todo intelectual, era todo conocimiento. Y por eso es tan importante, como dice el Señor Jesucristo, saber que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Okay? Para eso vamos a ir versículo por versículo explicando y detallando lo que el Señor nos está diciendo en este mensaje que es tan importante. Versículo número 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es importante saber el trasfondo de esta persona, ¿no? Nicodemo era, número 1, era un fariseo. El fariseo era un grupo político, un grupo religioso que estaba en Israel, que era partícipe del concilio de Sanedrín, o Sanhedrin en inglés, y era más o menos en el tiempo del Nuevo Testamento. Ese grupo de los fariseos vino al poder, vino a establecerse antes de Jesús, unos 200 años, 300 años antes de Jesús. Y al tiempo de Jesús, el historiador Josefo nos dice que había aproximadamente 6,000 fariseos en la ciudad de Jerusalén a ese tiempo. ¿Qué pasa con los fariseos? Los fariseos decían que uno hacía práctica de la religión, ¿no? Era todo observable. Tenían que obedecer a Dios según los escribas interpretaran la ley, no según el Espíritu interpretara la ley, la palabra del Señor. Ellos hacían mucho énfasis en guardar dos cosas. Los diezmos, era bien importante el diezmar para los fariseos. Y número 2, una pureza ritual, ¿no? El lavarse las manos, el bautismo que hacían los israelitas para limpiarse. Todo lo que es ritos, ellos lo enfatizaban grandemente. Ellos se llamaban los fariseos, lo que significa es separados, ¿no? Estar aparte del mundo. Pero ¿cuál es el problema de esa separación? Es que era una separación externa, era una separación de apariencia. Ellos exteriorizaban la religión, era todo la apariencia, todo como se dice, cómo se viste, qué hace, qué no hace, pero el corazón estaba muerto, el corazón estaba destruido. Por eso que Jesús lo llama como tumbas blanqueadas. Una tumba es donde hay un muerto adentro y por fuera está bien bonita, bien pintada, con sus flores, pero por dentro lo que hay es putrefacción, cosas malas. Y esa era la vida de los fariseos. Por fuera parecían santos, por fuera parecían excelentes, seguidores de Dios, pero por dentro lo que había era maldad, lo que había hipocresía, lo que había era muerte. Y Jesucristo todo el tiempo iba en contra de este grupo. Y esta es la persona que viene a hablar con Jesús de noche. Esta es la persona que viene a preguntarle, de hecho no le pregunta nada, simplemente le dice que él es maestro. Pero esta es la persona. El Sanhedrín era un grupo de aproximadamente 70 personas que controlaban o dominaban el país de Israel. Era como si fuera la Corte Suprema. Ahí se hacían todos los juicios y se componía de diferentes grupos. Se componía de los sacerdotes, de los ancianos de Israel y del concilio de los poderosos. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos y los otros grupos políticos de Israel. Y en Mateo 26, 59 al 60 nos clarifica esto, ¿no? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Era una corte que estaba haciendo algo en contra de Jesús y está compuesta de sacerdotes, ancianos y el concilio en general. Este es el hombre que viene donde Jesús de noche a decirle lo que le dijo. Y dice en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, que es maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y escogí esos dos versículos juntos porque hay tanto que aprender de esos dos versículos. Da mucha importancia a lo que está sucediendo aquí para lo que le sigue. ¿Por qué Nicodemo viene de noche? Muy probablemente por miedo a los demás, miedo al Sanhedrín, miedo a los fariseos, miedo a perder su título, a perder su respeto, su posición, porque ellos eran una clase media alta y eso viene de la posición que tienen. Viene de ese miedo, pero sin embargo viene de la curiosidad de hablar con Jesús. Y podemos ver algo similar más adelante en el capítulo 12, donde dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Está hablando de los gobernantes de Israel. Y dice que muchos creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El llamarse amigo de Cristo, el llamarse seguidor de Jesús, era llamarse enemigo del resto del mundo. Y ellos, con el miedo que tenían de perder su estatus, su posición, sí creían en él, sí lo entendían que él era el enviado de Dios, pero le faltaba algo en el corazón. Y no podían dar ese paso. No podían negarse a sí mismos. No podían perderlo todo por el Señor. Y lo más probable es que Nicodemo sea uno de los que creyó en Jesús, según vimos en el capítulo 2, que dice, capítulo 2, 23, dice: entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Después que Jesús convierte el agua en vino, después que Jesús saca a los mercaderes a fuerza de látigo del templo, dice la palabra que muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Por causa de lo que habían visto de Jesús. Y es muy probable que Nicodemo sea uno de ellos, porque justamente después de ese versículo es cuando Nicodemo viene a donde Jesús de noche, a buscar un consejo, a buscar una respuesta de una duda que está en su corazón. No, entonces, sí sabemos que Nicodemo en ese momento todavía no era convertido, pero más adelante vemos una transformación que ocurre en Nicodemo y que se demuestra en sus acciones, en su vida. Si vamos al capítulo 7, se va a ver que dice que se enfrentó al Sanhedrín concerniente a Jesús. Se puso de frente al concilio, a los compañeros de trabajo, con la posibilidad de perder su puesto, con la posibilidad de perder el respeto. Pero ya vemos una diferencia en el corazón de Nicodemo. Más adelante, en el capítulo 19, Nicodemo ayuda abiertamente a enterrar a Jesucristo, donde trae más de 100 libras de mirra y aloe para enterrar al Señor Jesús. Vemos cómo Nicodemo viene de venir escondido de noche, allá a enfrentarse al concilio y hacerlo públicamente cuando entierra a Jesús. Algo que me llamó la atención, no sé si se dieron cuenta, Nicodemo viene y le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No le hace ninguna pregunta, lo exalta, lo alaba, le dice maestro, le dice que es de Dios. Viene a su presencia un saludo agradable. Lo curioso es que Jesús le contesta, como si Nicodemo le hubiese hecho una pregunta. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero algo que Jesús sabe es el corazón de Nicodemo. La razón por la cual Nicodemo fue ahí, preguntando cómo ser salvo. Porque ya reconoce que es un maestro, ya reconoce que viene de Dios. Y viene a buscar concilio, consejo. El punto principal de Jesús es el siguiente: nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que esa persona nazca de nuevo. Es un punto claro, es un punto sencillo y es un punto que se repite durante todas las Escrituras. Inclusive aquí no solamente lo vemos cuando Jesús se lo dice por primera vez, pero se lo repite y se lo explica luego. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que no vamos a vivir por buenas obras, no vamos a entrar al cielo por buenas obras, no vamos a entrar al cielo porque soy israelita, no vamos a entrar al cielo porque me bauticé, no voy a entrar al cielo porque vengo los domingos a la iglesia, no voy a entrar al cielo porque diezmo. Nada que yo haga me puede ganar acceso al cielo. No voy a entrar al cielo porque memoricé la Biblia completa. Yo conozco una persona que se llama Bart Ehrman, un ateo, doctorado en teología, se sabe la Biblia mejor que nadie aquí en esta casa, de memoria. Y va por todo el mundo diciendo por qué la Biblia es falsa. Esa persona no es salva. El conocerse la Biblia no hace un cristiano.
es el nacer de nuevo. En el versículo número 4, Nicodemo le dice a lo que Jesús le contesta, ¿no? Jesús le contesta, tienes que nacer de nuevo. Y lo que Nicodemo le responde es un poco sarcástico. ¿Cómo le dijo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es unas preguntas sarcásticas, unas preguntas que se sabe que la respuesta es no. Viene reconociendo a Jesús como un maestro, como un enviado de Dios. Cuando Jesús le confronta con la verdad, lo deja tonto. No sabe, no entiende lo que Jesús le está diciendo. Y Nicodemo en su carne le contesta de esa forma. Es una contestación sarcástica, como probando a Jesús. En el versículo 5 dice, Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús lo que hace es, te lo dije claramente, nacer de nuevo. Ahora te lo voy a explicar más detalle, para que entiendas lo que significa nacer de nuevo. Y dice en versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. 3 veces le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que entender esto. Y más tarde lo confronta, le dice, ¿no eres tú un maestro de la ley? ¿No se supone que tú sepas esto? Si tú te sabes el Antiguo Testamento, tienes que saberte esto. Entonces, Nicodemo es un fariseo, es un maestro de la ley, se conoce el Tanakh, se conoce el Antiguo Testamento, pero no entiende el mensaje que Jesús le está dando. No entiende lo que Jesús le está queriendo decir. Y Jesús le dice que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es una traducción, entiendo que es buena, hace sentido, pero la traducción literal no es esa. La traducción literal es nacer de lo alto. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto, que es un nacimiento espiritual, un nacimiento que viene de Dios. Y sí, nacer de nuevo es cierto, la persona está espiritualmente muerta, Jesús lo resucita, pero para mí me hace más sentido entenderlo de la forma literal, que es un nacimiento de lo alto. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Y se lo explica de esta forma. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Son 2 cosas combinadas que hacen ese nacimiento posible. Ahora, esta agua no es el bautismo. Esta agua no es ningún rito de limpieza. Esta agua no es nada que nosotros hagamos para limpiarnos nosotros mismos físicamente. Es una agua que viene del cielo, que nos purifica y limpia nuestra alma para recibir a Dios en nuestro cuerpo. Prepara nuestro cuerpo a través de ese rito de limpieza, pero es un rito de limpieza espiritual. Por eso el agua significa ser limpiado. El Espíritu, lo que significa es que el Espíritu Santo es el que hace que nos quita el corazón viejo, nos da un corazón de carne, nos libera de la esclavitud del pecado para que podamos entender el Evangelio y podamos reaccionar al Evangelio. Por eso es importante lo que Jesucristo dice, es el nacer de nuevo. Es una combinación de ser limpio y del Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros para que podamos nacer del Espíritu, no de la carne. Y si vamos a Tito, capítulo número 3, versículo 5, dice lo siguiente: Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El nacer de nuevo no es otra cosa que la regeneración. Es la palabra regeneración, donde somos regenerados en el Espíritu, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, y de ese momento en adelante podemos contestar el llamado de Dios a través del Evangelio. Jesús luego dice que el que nacido de carne, carne es; el que nacido de espíritu, espíritu es. Él está haciendo la diferencia, porque el nacido de carne, 2 cosas hay en ese versículo. Nosotros nacimos de la voluntad de papá y mamá. Papá y mamá decidieron tener un hijo, tuvieron relaciones íntimas, salimos nosotros sin preguntar, no nos preguntaron si queremos venir a este mundo, no tuvieron en cuenta nada, simplemente la voluntad de la carne, saliste tú. Eso también significa que no por ser israelita vas a ser salvo como Nicodemo pensaba, porque los israelitas pensaban, somos descendencia de Abraham, de hecho tenemos acceso al reino de Dios, nada más por mi sangre, por mi linaje. Y lo que nos quiere decir Dios es que ni el linaje, ni nacionalidad, ni nada nos va a dar entrada al cielo, excepto el nacer de nuevo a través del Espíritu. De la misma manera, el nacer del Espíritu es de la voluntad de Dios.
Dios de su voluntad absoluta nos hace regenerados en el Espíritu, nos da vida espiritual y gracias a eso podemos tener entrada al cielo. No es la voluntad mía, no es la voluntad de mis padres, no es la voluntad de nadie, sino de Dios. Eso es lo que Jesús está comparando cuando está haciendo lo que es carne, espíritu es espíritu. Ahora bien, es mucho, es un tema bien interesante y sí entiendo que para poder entender mejor lo que es el nacimiento de nuevo, tienes que ver el otro lado de la moneda. ¿Cuál es la naturaleza humana? Si no entendemos quiénes somos nosotros, no podemos entender la necesidad del nuevo nacimiento. Y es clave que hagamos eso. Y por causa de eso quiero darle a ustedes 9 atributos de quiénes somos nosotros antes de venir a Cristo. Todas las personas nacidas en este mundo tenemos estos 9 atributos. Si tiene libreta, ahora es el momento de anotar. El número 1 es este. Todos estamos espiritualmente muertos. El hombre carnal, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre que nace desde que nace hasta antes de venir a Cristo, está espiritualmente muerto. 2 versículos. En Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No estamos muertos en físico, no estamos espiritualmente muertos. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Siempre viene el avivamiento espiritual antes de la respuesta humana. Entonces, el punto número 1, como dije, estamos espiritualmente muertos. Por lo tanto, el punto número 2 es, no hay nadie que haga el bien. Nadie en este planeta puede hacer el bien si no es a través del Espíritu Santo. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos hacemos el mal. Porque todos estamos espiritualmente muertos. Punto número 3. Todos han desobedecido a Dios. Cada uno de nosotros en este salón hemos desobedecido a Dios en un lugar a otro. Desde pequeñitos hasta que hemos ido creciendo. Y eso dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos espiritualmente muertos, no hacemos el bien, desobedecemos a Dios, estamos destituidos de su gloria. Es una imagen un poquito mala, ¿verdad? Número 4, incluso la mente y la conciencia del ser humano están corrompidas. Con lo que tú tomas las decisiones, con lo que tú evalúas qué vas a hacer, con lo que tú evalúas la información que recibes, hasta eso está dañado. Y dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo podemos hacer lo bueno? ¿Cómo podemos venir a Dios? ¿Cómo podemos buscar de Dios si hasta con lo que tomamos decisiones está dañado, espiritualmente hablando? Número 5, somos esclavos del pecado. Y como ese es un punto bien importante, le voy a dar 5 versículos para explicar ese punto. El esclavo hace la voluntad ¿de quién? De su maestro, ¿no? De su jefe, no sé cómo decirlo, de que le pertenece. Si somos esclavos del pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pecado. Vamos a pecar, vamos a desobedecer a Dios, no vamos a hacer lo bueno. Y eso va a ser, con todo el libre albedrío que tengamos, eso va a ser lo que vamos a querer hacer. Número 1, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, de que no seamos más esclavos del pecado. Que no seamos más esclavos del pecado. Número 2, Juan 8:34. Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y esa palabra hacer, realmente lo que significa es la práctica, es el hábito de vivir en pecado, de todos los días vivir en esa vida de pecado. No está hablando del cristiano que se cae una sola vez y se arrepiente y vuelve al camino. Está hablando del hábito y la práctica del pecado. Y Jesucristo dice que el que vive en pecado es esclavo del pecado. Número 3, Romanos 6:20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Porque antes de Cristo, éramos esclavos del pecado, hacíamos la voluntad del pecado y éramos libres de la justicia, no hacíamos nada de la justicia. No queríamos hacer nada de la justicia, nada de lo bueno. Hacíamos lo que era malo. Segunda de Pedro 2:19. Los falsos profetas o falsos maestros le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque los falsos, aunque se llame cristiano, como un falso profeta, un falso maestro, ellos mismos son esclavos de ese pecado. Por eso que dice que son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y número 5, segunda de Timoteo 2, 25 al 26, y dice: si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Es un versículo bien difícil, porque lo que nos quiere decir es que todo el mundo que no tiene a Cristo está cautivo por el diablo, lo tiene en un lazo. La voluntad hacer la voluntad del que los tiene cautivos. No es una imagen bonita ni agradable, pero es la realidad. Seguimos con los diferentes puntos, los 9 puntos de características o atributos del ser humano. Número 6. Todos somos cegados por Satanás para que no podamos ver. No solamente nos tiene cautivos, sino que nos tiene cegados. No podemos ver. No podemos ver el Evangelio, no podemos ver a Dios, no podemos ver nada de lo que no quiera que veamos. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ya sea Satanás, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el Satanás a través de las tentaciones del pecado que nos ciega para que no podamos ni siquiera ver el Evangelio. La parábola de la semilla. Cae en el camino y viene Satanás. Nunca dio fruto. Nunca tuvo ni chance de entrar. Juan 12, 39 a 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Número 7. Tiene un corazón maligno. El ser humano tiene un corazón maligno. No solamente tiene la mente corrompida, tiene un corazón que lo que busca es la maldad. Lo que desea es hacer la maldad en contra de Dios. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué esperanza tiene el ser humano de venir a Dios? Ninguna. Por eso que el número 8 este es el punto número 8. El ser humano ama la oscuridad. Y la palabra es amor, deseo. Juan 3, 19 al 20. Los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aman las tinieblas, aman la oscuridad, aborrecen a Dios, aborrecen la luz, no quieren saber de Dios. Predíquele a un incrédulo de los 10 mandamientos para que tú veas cómo va a reaccionar. No quieren la luz, no quieren la verdad. Reaccionan en defensiva, quieren que los dejen en paz, quietos. Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal. Ese deseo que te lleva a hacer lo que tu corazón y lo que tu carne quiere. Y número 9, por consiguiente, ¿no?, tenemos todas estas características del ser humano que ninguna es buena. Y esto nos lleva a la conclusión de que ninguno busca a Dios. No hay un ser humano en el mundo que busque a Dios. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay excepción. No porque naciste en una iglesia católica, cristiana, no porque tus papás son cristianos, no porque te bautizaron, no porque fuiste a la iglesia católica, no porque nada, ni siquiera porque leíste la palabra. Nadie busca a Dios. De hecho, la religión lo que hace es ayudar a estas personas.
La religión tapa esa luz tratando de cumplir la ley. Y dice, por mi fuerza yo hago esto y hago lo otro. Pero Dios no nos llama a religión. Dios nos llama a venir a la luz. Pero el ser humano aborrece la luz. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El egoísmo, la carne, los placeres, los deseos. No lo de Jesús, no lo que es bueno, no lo que es agradable, no lo que es verdad. Y por último, en Juan 6:44, Jesucristo está hablando y está explicando salvación. Y esto es lo que él dice. Ninguno, nadie, jamás puede venir a mí, Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, no lo llama. Y yo le resucitaré. ¿A quién va a resucitar? Al que el Padre llama. Yo lo resucitaré en el día postrero. Es la promesa de Jesús. A todo aquel que el Padre llama, Jesús lo va a resucitar. ¿Por qué el Padre tiene que llamar a personas a salvación? Lo acabamos de ver. Porque todos los atributos nos dirigen a irnos en contra de Dios, a escondernos en la oscuridad, a amar lo que desea la carne, corazón perverso, mente corrupta, enemigos de Dios, aborrecemos la luz, aborrecemos a Dios. Nadie busca a Dios. Dios tiene que hacer milagros para poder llamarnos a nosotros a su luz admirable. Ahora que vimos lo que es el ser humano, la depravidad del ser humano, vamos a 3 puntos de qué significa el nacer de nuevo o la regeneración. Y hay que entender 2 cosas, ¿no? Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de ese paso de fe que la gente da, hay dos llamados. Está el llamado externo, que es cuando viene usted y presenta el Evangelio. Tocamos la puerta, hablamos con alguien, este es el Evangelio, se lo explicas, ese es el llamado externo. Ese llamado es para todo el mundo. Pero cuando hacemos ese llamado interno y el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona, haciendo la regeneración, haciendo el cambio, la combinación de esos dos hace salvación. Porque la persona va a estar liberada de la esclavitud del pecado, va a estar con un corazón nuevo, va a estar limpia para recibir el Espíritu Santo y va a poder entender el Evangelio porque le ha sido removido el velo de Satanás. Es ahí es que viene la persona y puede definitivamente responder a ese llamado. Y cuando eso sucede, la regeneración, somos, como ya hablamos ahorita, ¿no? Somos limpios, a través del simbolismo del agua, somos limpios, somos purificados. Dios saca el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, un corazón nuevo. Y es un acto monergístico. Eso es lo que significa es que una sola persona está actuando. No son 2 a la vez, es una sola persona. Y en este caso es Dios. Dios es el que está actuando, Dios es el que está obrando para salvar a alguien. Y vamos al versículo, Ezequiel, capítulo 36, 25 al 27. Y hay 8 veces que Dios actúa en esta área. Y todas es para salvación. No hay nada que el hombre haga. Todo es Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios esparce, Dios limpia, Dios da, Dios pone, Dios quita, Dios da, Dios pone y Dios hace que caminemos en sus estatutos. Dios no solamente te escoge, te limpia, te purifica, te da un corazón nuevo, te revive espiritualmente y hace que vivas para Él. Qué bueno es Dios. Gracias a eso, ningún cristiano va a echar hacia atrás. Ningún cristiano va a perder su salvación. Porque lo que Dios hace, nadie lo puede quitar. Eso es lo bonito del Evangelio. Eso es lo bonito de salvados por gracia. Porque no es por nada que nosotros hicimos, es por lo que Dios hizo. La regeneración, como les dije, es un acto de Dios obrando solo. Y para eso vamos a ir al primer capítulo de Juan. Y vemos de Juan presentando a Cristo como el Mesías, ¿no? Empieza hablando de que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y va exaltando a Jesús desde el primer versículo.
Ya en el versículo 12, ya Juan está explicando esto. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y casi todos aquí no sabemos esa parte. Somos hijos de Dios porque pertenecemos a Cristo. Antes no éramos hijos de Dios. Pero lo que le sigue es bien interesante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Qué excelente. Somos salvos, no somos declarados hijos de Dios porque somos israelitas, o porque somos descendientes de un pastor, o porque nacimos en una familia cristiana. No somos hechos hijos de Dios por la voluntad mía, de carne, porque sabemos que por mi carne yo nunca me acercaría a Dios. Ni la voluntad de varón, porque lo bendiga, o porque le imponga las manos, o porque lo bautice, sino por la voluntad de Dios. Porque Dios es el que comienza la salvación. Dios es el que hace la regeneración. Dios es el que hace el cambio. No yo, no usted. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La voluntad de Dios. Para que seamos primicias de su criatura. Jesús es el primero, ¿no? Lo que llaman en inglés first fruit, el primer fruto. Pero nosotros somos las primicias de las criaturas, los que le seguimos a Jesús. Y número 3, la regeneración es hecha por el Espíritu Santo. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Es el Espíritu Santo el que va a morar en nosotros hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es el Espíritu Santo el que nos revela su palabra. Es el Espíritu Santo que nos podemos comunicar con Dios Padre mientras oramos. Es el Espíritu Santo que nos da sabiduría, que nos guía, que nos orienta, que nos redarguye. Es el gran consolador. Es el regalo que Jesús prometió cuando subió al cielo que nos iba a enviar. Qué gran regalo. En Tito 3:5, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así fue que Dios nos salvó. Ya vimos lo que es las características o lo que somos como seres humanos. Ya vimos lo que significa el nacer de nuevo. Pero en el versículo 8, Jesús añade algo que es bien interesante. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para eso son 6 puntos que le voy a enseñar aquí. Jesús está comparando el Espíritu Santo con el viento. Y es bien importante esta comparación porque nosotros necesitamos ese tipo de imagen para poder entender las cosas espirituales. Especialmente Nicodemo. Nicodemo no tiene el Espíritu Santo en este momento. Jesús le está explicando de la forma más sencilla con lo que Nicodemo conoce. Y esto es lo que Jesús le dice, ¿no? Podemos ver, sentir el viento, pero nadie sabe cómo llegó aquí ni para dónde va. Pero sí vemos su efecto. Igualmente con el Espíritu. El Espíritu sabemos que está obrando, que está trabajando. No sabemos de dónde vino ni sabemos a quién va a salvar después. Pero sí vemos el efecto del Espíritu en la persona que salva y redarguye porque la cambia. Esa persona no es igual. Esa persona da fruto. Esa persona es una nueva criatura en Cristo Jesús. No tenemos control del Espíritu. Nadie, absolutamente nadie. No sabemos qué va a pasar. Pero sí podemos ver su efecto en la vida de las personas. La regeneración espiritual es solamente para los llamados o los escogidos. Únicamente. Romanos 8:30 nos explica. Y dice, y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró santos. Y a los que justificó, también glorificó. Pablo en esta carta de los Romanos nos explica de la A a la Z el proceso de salvación. Y empieza con Dios predestinando a quién va a hacer la regeneración espiritual. Luego sigue con Dios llamando, ese llamamiento efectivo, donde es la combinación del llamamiento externo que le hacemos a través del Evangelio con el llamamiento interno que hace Dios en la regeneración.
Y por causa de eso, el hombre puede ser justificado, declarado santo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y a eso que Jesús justificó, Dios nos va a glorificar en el último día cuando venga el rapto y tengamos nuevos cuerpos. En ese día se acaba el proceso de salvación. Pablo nos da el resumen de la salvación, cómo empieza y cómo termina. La regeneración está entre llamó y justificó, ahí, en ese punto medio. Número 3, el llamado externo del evangelio debe ir junto con el llamado interno que se necesita para que el hombre no regenerado pueda entender a Dios. Tienen que ir de la mano. Si se le hace el llamamiento externo, se le presenta el evangelio a una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, esa persona no va a entender a Dios. Va a encontrar eso como una tontería o insultante, porque acuérdese que nadie busca a Dios, todos aborrecen la luz, todos aborrecen la verdad, y le va a rechazar el mensaje. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el que no es regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no son regenerados por el Espíritu Santo, no hay forma que puedan entender la locura del evangelio, que Dios mandó a su Hijo y se humilló y se encarnó y vivió 30 años sin pecar y predicó por 3 años y la gente lo odió y lo mataron en la cruz y lo torturaron, pero 3 días más tarde Dios lo resucitó de los muertos, y si crees en Él serás salvo. ¿Quién lo entiende? Es tan sencillo que lo entienden como locura, porque es a través del Espíritu que lo podemos entender. El ser humano quiere algo más. Yo tengo que sacrificarme, yo tengo que hacer penitencia, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, porque su pecado es tan grande que no pueden entender que el simple hecho de creer en Cristo Jesús es suficiente. Número 4. La belleza del amor de Dios se encuentra en que fuimos salvados por gracia, incluso cuando éramos enemigos de Dios. Eso es amor, es un amor ágape. Y lo vemos en Efesios 2, 4 y 5, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por eso es que la vida que tenemos en Cristo Jesús es inmediata, porque resucitamos espiritualmente al momento que creemos. El cuerpo luego va a ser resucitado, pero desde ese momento en adelante ya tienes vida eterna. Número 5. Dios llama a sus escogidos de las tinieblas en que viven a su luz maravillosa. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice Romanos 8:30, lo que acabamos de leer hace poco. Somos escogidos y después nos llamó, y después nos justificó, y después nos glorificó. Un proceso perfecto. Número 6. Dios llama a un pueblo para sí mismo. Tengan en mente esto. Si no es porque Dios interviene, no hay una sola persona en el mundo, en la historia del mundo, que pueda ser salva. Ni uno. Porque ninguno merece salvación. Todos son culpables. Ninguno busca a Dios. Todos son enemigos de Dios. Todos tienen la mente corrompida. Todos son esclavos del pecado. Todos están cegados por Satanás. ¿Quién vendría a Dios? Nadie. Y es por eso que Dios tiene que salvar un pueblo para sí mismo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, judíos, griegos, gentiles, el mundo entero. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la promesa es para vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Los que Dios llamare. Es bien claro. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ese llamamiento efectivo, interno. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
La gracia nos fue dada antes de Génesis 1:1. Ese es Dios. Dios bueno. Mas el Dios, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el Dios que nos llamó para que compartamos la gloria con Cristo Jesús. Somos la esposa, la novia, somos herederos con Jesús. Ahora bien, hay dos grupos de personas en todas las iglesias. Hay el que viene de visita, el que nunca ha conocido a Cristo, quizás lo ha escuchado, quizás sabe un poco, pero nunca se ha entregado, nunca ha hecho nada, no entiende. Y está el que tiene tiempo en la iglesia, está el que nació en la iglesia, está el que sí entiende, está el que sí ha confesado a Cristo como su Señor. Pero la pregunta es la siguiente: ¿estás regenerado? ¿Estás vivo en el Espíritu? ¿O simplemente es intelectual? Porque sabemos que muchos van a decir: Señor, Señor, no hice esto en tu nombre, no hice aquello, no serví, no era diácono, no era pastor. Y Jesús le va a decir: apártate de mí, yo nunca te conocí. Porque si no hay un cambio en el corazón, no hay salvación. La Biblia nos da 4 señales para una persona que es nacida de nuevo, para reconocer a una persona que es nacida de nuevo. Aparte de su confesión, aparte de declarar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, vamos a ver un efecto en su vida, ¿no? Hablamos del viento, que no sabemos de dónde viene ni de dónde va. Igualmente el Espíritu, pero sabemos que hace un efecto y podemos verlo. Y estas personas que son regeneradas van a tener una consistencia en su vida que está definida en estos 4 puntos. El número 1 es: tendrá un hábito de practicar la justicia, tendrá un hábito de vivir en santidad, tendrá un hábito de agradar a Dios de acuerdo a su palabra. No es hacerlo los domingos, no es hacerlo cuando me acuerde, es ese deseo de hacerlo diariamente, continuamente, que esa es mi meta diaria, vivir en santidad. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que nace de Él, el que es nacido de nuevo, hace la justicia, practica, hablamos de esa palabra, hace, ¿no? Practica la justicia, la hace diariamente, vive la justicia. Número 2, superará el hacer el mal y las tentaciones de este mundo. El que es nacido de nuevo va a poder tener la fuerza, el poder de reconocer la tentación y de huir de la tentación, porque tiene el Espíritu Santo adentro. Va a poder huirse del mal. Y dice en 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Que podemos pecar de vez en cuando? Sí. ¿Que vas a poder vivir en pecado? No. Tu meta diaria va a ser practicar la justicia, vas a poder reconocer la tentación y huir de la tentación, resistir la tentación. Y sí, de vez en cuando puede ser que te caigas. Pero el constante en tu vida va a ser honrar a Dios, glorificar a Dios, vivir para Dios, ser santo como es santo. Número 3, obedecerá las Escrituras de forma voluntaria y agradable. Las Escrituras ya no son un peso. El agradar a Dios no es molestoso, no es una carga. Al revés, debe ser algo que emerge de tu corazón, algo que te impulsa a hacerlo, algo que tú quieres hacerlo. Y la carga debe ser cuando no la obedeces. Esa debe ser tu carga que va a ser puesta por el Espíritu Santo, que te va a redarguir si fallaste a Dios. Arrepiéntete. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo nos da esa instrucción, ¿no? Si hay amor en ti para mí, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Y 1 de Juan 5:3 nos define qué es eso. Pues este es el amor a Dios. Si decimos que amamos a Dios, que somos nacidos de nuevo, ¿qué significa eso? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no pesan, no son malos, no son difíciles. Lo difícil es vivir una vida en Cristo pecando, porque la realidad es que no se puede.
Número 4, y el último de las señales. Tenemos el amor de Dios que Dios nos dio, según dice en la primera carta de Juan, donde Dios nos amó primero y por eso lo amamos a Él. Tenemos ese amor de Dios que Dios puso en nosotros. Con ese mismo amor lo amamos a Él en obediencia. Y con ese mismo amor amamos a nuestros hermanos. ¿Right? Es un amor de servicio, de una vida sacrificial, donde ponemos a los demás primero y a nosotros segundo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué difícil se nos hace eso a veces. Yo me voy a sacrificar a mí mismo, me voy a negar a mí mismo, a mi familia, por el amor que le tengo a Pedro, o por el amor que le tengo a Wesley, o por el amor que le tengo a Ryan. Es un amor de hermano. Y ellos van primero. Esa es la vida que Jesús nos enseñó, donde tú te sacrificas por los demás. Y eso es ser nacido de nuevo. Amar a Dios, vivir para Dios, ser ejemplo de Dios, embajador de Dios, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tus hermanos como a ti mismo. Esos son 4 puntos para que usted se inspeccione a usted mismo. Analícese, piénselo, ore. Piense si los tiene o qué está fallando. Por último, la lectura, versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de Dios. Si usted cree en Jesús, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida santa, que murió en la cruz, que al tercer día Dios lo resucitó de los muertos, y lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, será salvo. Es la promesa del Señor. Y todo lo que hemos visto hoy le debe llevar a ese punto. Porque hemos visto de que todos somos malos, todos hemos pecado, ninguno merecemos la gloria, ninguno merecemos nada. Que hemos desobedecido a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y que por esa desobediencia, como Dios es justo, merecemos un lugarcito en ese sitio que Dios creó para el diablo y sus ángeles, que llamamos infierno. Dios reservó ese lugar para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros, por nuestra vida de pecado, por seguirlo a Él, por hacer lo que nos da la gana, por desobedecer a Dios, nos hemos ganado el lugar ahí también. Y Dios lo que nos dice es: pon tu fe en mí, cree en mi Hijo, sígueme, pon tu vida en mis manos y yo voy a pagar el precio de tu pecado. Eso es lo que el Señor nos dice. Y es algo tan sencillo que a veces nos da trabajo entender. Y por eso le puse aquí Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No pierda la oportunidad. Examine su vida. Si ya es cristiano y no está en santidad, no está haciendo las 4 cosas que debe hacer, examine su relación con Dios. A lo mejor no lo ha hecho de corazón. A lo mejor no ha entregado su vida de corazón. Y si no es cristiano y ha escuchado esto por primera vez y reconoce que ha fallado en contra de Dios y que Dios le ha dado una oportunidad, no pierda el tiempo. Porque una vez acabe su tiempo, Dios es justo, 100% justo, y le va a dar lo que usted se merece. Y ya vio que todo lo que nos merecemos es castigo eterno. Oremos. Alabado sea tu nombre, mi santo Rey. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, oh Señor, por ese gran amor que tú nos has demostrado a través de tu Hijo Jesucristo, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Señor, yo te pido que tú examines cada corazón en esta sala, Señor. Que tú redargullas al pecador, Señor, y que lo traigas a convicción de salvación, Señor. Que puedan poner la fe en ti, la mirada en ti, que puedan creerlo no solamente porque lo entienden, sino que lo puedan creer de corazón. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, Señor, para que puedan venir a ti, para tu gloria y para tu honra y para el perdón de sus pecados, para que puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Señor, si hay alguien, Señor, aquí en este día que todavía no lo ha hecho, yo te pido, Señor, que lo redargullas, que lo llames, Señor, con ese llamamiento infalible. Que tú, Señor, lo llames a arrepentimiento
y que le des la fe necesaria para que crea en ti. Amigo que me escucha o amiga, no pierdas el tiempo. Si has reconocido que eres pecador o pecadora y tienes necesidad de un Salvador, simplemente haz esto: arrepiéntete, cree en Dios, cree en Jesús, cree que murió en la cruz por tus pecados, cree que Dios lo resucitó de los muertos, cree que está en el cielo y que algún día vendrá por su iglesia. Pon tu vida en sus manos, pon tu fe en Él, pon tu mirada en Él. Arrepiéntete de tu vida y tendrás vida eterna, como dice la palabra. Si quieres levantarte ahora y hablar, podemos orar, podemos hablar. Si lo quieres hacer después del servicio, igual. Lo importante es que pase ese momento de arrepentimiento y confesión en tu corazón. Señor, ve con nosotros en el día de hoy, así como estudiamos tu palabra. Sigue trabajando en la vida de tus santos, Señor. Llama a las personas a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos. Amén. Vengan esta noche para que escuchen el testimonio de los jóvenes en el campamento. Y el sábado que entra, el siguiente sábado, tenemos la actividad para repartir las bolsas en la comunidad. Que el Señor los bendiga.